En abril de 2010, un volcán en Islandia hizo erupción a través de un glaciar. Las cenizas volcánicas cubrieron el continente, transporte que recorrió el mundo. Y tal vez aún no haya terminado. Un geólogo viajó al centro de la erupción en busca de más indicios. La ola de presión se disparó hacia las nubes. Es muy impactante. Pero ¿cuánto falta para la próxima erupción? Es como una olla a presión. Se calienta hasta el punto de que la tapa sale volando. Esto podría... Elevándose desde la costa sur, a unos 160 kilómetros de la ciudad capital Reykjavik, se encuentra el volcán Eyjafjallajökull. Durante las últimas horas. Los geólogos no siempre tienen la oportunidad de volar tan cerca de un volcán en erupción. Nick Bedford quiere aprovecharla al máximo. Nos estamos acercando a Eyjafjallajökull. Puedo ver la cantidad de material expulsado al aire. Hay mucha actividad volcánica. Una de las características básicas de este tipo de erupciones es que la columna de humo se eleva. Un estallido enorme. Fue casi como ver a se mueven en cámara lenta. Algunas de estas nubes de gas van a velocidades casi supersónicas. Es absolutamente increíble pensar que esta es la fuerza 6 días. Después de que el volcán comenzó a hacer erupción el pasado 14 de abril, las rutas a actividades. Pero debido a que las cenizas se alejaban de la isla, los aeropuertos de Islandia continuaban abiertos. Gracias a eso, el geólogo Nick Bedford pudo aterrizar y acercarse a la causa de la interrupción. La zona de tripulación solo tiene 5 minutos para observar y filmar la erupción. A simple vista se aprecia el increíble material que se eleva. Observen la lava al rojo vivo. Esas protuberancias alcanzan casi más de 1000 grados centígrados cuando la cubierta se rompe. La lava se desarma. La ola de compresión atraviesa la nube. Es absolutamente asombroso. La vista que tenemos desde aquí es increíble. Increíbles. Estar tan cerca de un volcán en actividad es una experiencia única. Como dije, las nubes tienen 2 colores. Tenemos el material oscuro donde el magma se fragmentó en partículas diminutas que se elevan mediante el calor en forma de penachos flotantes hacia la atmósfera. Todavía hay hielo y nieve derretidos por el calor del magma. Hay cada vez más y mayores erupciones, salpica más material al aire. Detrás de mí se está produciendo una y me preocupa. El helicóptero acaba de llegar, así que nos iremos de aquí. ¿Qué alimenta estas alteraciones cataclísmicas de la superficie terrestre? Todo se debe a la forma en la que está constituido el planeta. Islandia, 2 placas tectónicas gigantes de la Tierra. Estas se mueven lentamente sobre la superficie terrestre, impulsadas por las corrientes cálidas de las profundidades del planeta. Las placas a ambos lados de la dorsal mesoatlántica se una erupción cada 5 años. Islandia es uno de los lugares más volcánicos del planeta. Los científicos tienen... Hay una gran cantidad de avances tecnológicos. La información satelital constituyeron grandes avances. Muchos de estos eventos se pueden pronosticar. Ocurrieron hace 5 meses. La historia de la erupción se remonta a diciembre de 2009, cuando los geólogos islandeses empezaron a detectar temblores debajo de la tierra. Se trataba de cientos de miles de terremotos diminutos debajo del volcán. No eran como los grandes terremotos que conocemos, como aquel que... Las medidas satelitales revelaron que el volcán comenzaba a formarse. En un momento, a fines de febrero, el monitoreo GPS registró movimientos importantes de varios centímetros sobre la ladera o inclinación del volcán. Toda esa información en conjunto, los terremotos y la hinchazón o alteración de la inclinación de las laderas de la montaña, indicaron que algo estaba sucediendo en su interior. El 20 de marzo, los geólogos confirmaron sus teorías. La lava emergió por una fisura en uno de los lados del volcán, o abruptamente. Pero los geólogos islandeses que monitoreaban el volcán sabían que aún no había terminado. El flujo del magma dentro del volcán no se detuvo, simplemente se agotó el canal del flujo externo. Pero el volcán estaba listo para volver a explotar. Esta vez, el magma se acumuló debajo del cráter principal. No se había producido una erupción allí desde 1821 y el cráter estaba enterrado bajo 213 metros de hielo glacial.
De no ser así, la explosión hubiera sido un monstruoso volcán aledaño con una explosión 10 veces mayor de cientos de metros de espesor. Es como una olla a presión. Se calienta hasta el punto en que la tapa sale volando. En este caso, la tapa es la cubierta de hielo. Tal como se esperaba, el 14 metros de hielo. Esto cambió totalmente la dimensión de la explosión. A medida que el magma ascendente entraba en contacto con el hielo, se enfriaba instantáneamente. El contacto entre el líquido ardiente y la capa de hielo, partículas diminutas. El volcán se abrió paso a través de la capa de hielo y expulsó esas partículas en forma de nubes de ceniza volcánica. Pero hubo algo más. La composición química del magma cambió desde la primera erupción. Era mucho más pegajosa y formaba burbujas de gas explosivo. Las erupciones explosivas se deben al gas dentro del magma. A medida que el magma se eleva hacia la superficie y alcanza la baja presión de la atmósfera, se forman burbujas de gas que se expanden y hacen que el magma estalle hacia arriba. Impulsada por la energía del volcán, combinada con el vapor ardiente del hielo derretido, la nube de ceniza se elevó 8 kilómetros dentro de la atmósfera. El geólogo Nick Bedford busca indicios de lo que ocurre debajo de este volcán. Se dirige al sitio de la primera explosión que ocurrió en marzo. Este es un volcán pequeño que se encuentra junto al más grande, ardiente. Si encontramos un sitio seguro para aterrizar, bajaremos para ver si podemos observar un poco las rocas. Bien, miren esto. Es ceniza volcánica y esto es lo que sucede cuando una pasta espesa y pegajosa que cubre todo el terreno. No es fácil caminar sobre ella. Es resbaladiza y muy sucia, pero la consistencia de este material es la que lo hace fluir a través de los ríos hasta el mar. Este material es el que se endurece sobre el borde de la costa y forma una capa nueva dentro del océano. Unos días atrás, llovía roca fundida proveniente de las fuentes de lava de cientos de metros de altura. Este material es porque debajo de esta corteza de rocas podría haber todavía magma ardiente a 400 o 500 grados centígrados. Así que, si observamos a nuestro alrededor, podemos ver pruebas recientes de actividad geotérmica. Allí hay vapor. La línea de la nieve termina a mitad de camino sobre la colina. Eso es un indicador de que allí hace calor. Esta lava está compuesta de basalto. Está llena de orificios. Esos pequeños orificios indican por dónde salió el gas, a través del magma, desde adentro de la Tierra y hacia la atmósfera, atrapado en lo que podrían llamarse burbujas fósiles. Eso es lo que representan estos orificios. Muestran que el magma que salió de aquí era rico en gases. Ese gas ayuda a explicar el poder explosivo de la erupción actual. De pronto, le solicitan a Bedford que regrese al helicóptero. El viento cambió de dirección y comenzó a llover cenizas. Es un recordatorio de que aún es un lugar peligroso. La reciente explosión del cráter principal parece ser espectacular y sus efectos se verán a largo plazo. Pero para los vulcanólogos se trató de una explosión Que fueron miles de veces más grandes que esta. El mayor problema es que produce o produjo cenizas que parecen dirigirse hacia nosotros. Pero ¿qué se sabe de esta nube de cenizas que provocó la paralización total del tráfico aéreo mundial? Cuando un volcán en Islandia explotó debajo de una capa de hielo el 14 de abril de 2010, las repercusiones se esparcieron por toda Europa. El peligro se elevaba hacia el cielo. La nube de cenizas volcánicas viajó a la deriva a 8 kilómetros sobre Islandia, donde encontró una corriente de viento que venía del noroeste. Nube de partículas volcánicas hacia el sudeste, en dirección a Europa. Allí, a más de 8.200 metros de altura, la ceniza quedó atrapada al mismo nivel en el que vuelan los aviones comerciales. Ese fue el problema, ya que se sabe que las cenizas pueden apagar las turbinas de un avión en medio de un vuelo. La nube de cenizas ingresaría al espacio aéreo europeo. Se envió una alerta urgente al Servicio Nacional de Tráfico Aéreo, NATS,
que controla el espacio aéreo comercial británico, debían actuar con rapidez. No hay alternativas y se sabe que hay riesgos para los vuelos y una nube de cenizas constituye uno de esos riesgos. Entonces estamos obligados a restringir el espacio aéreo. Todos los corredores aéreos comerciales del Reino Unido se cerraron. El país estaba paralizado. Los aeropuertos de los 4 días posteriores a la erupción, casi todos los aeropuertos principales de Europa estaban cerrados. Por primera vez, un desastre natural había detenido a un continente. Nos informaron que no había vuelos y nos enviaron aquí a Gadanorr, pero... Pasar por Europa, por lo que el transporte aéreo se vio interrumpido. Los productos frescos y las flores y los suministros médicos y órganos para trasplantes no pudieron llegar a destino. Durante la prohibición aérea conocimiento para determinar la cantidad de ceniza que flotaba en el espacio europeo. Como ingeniero aeronáutico no quisiera estar ahí arriba en un avión en este momento. Hay una gran cantidad de material desagradable que sin duda es preferible evitar. La amenaza fue monitoreada por meteorólogos, quienes nunca habían presenciado algo parecido. Nos enteramos el jueves por la mañana, igual que los demás. Cuando íbamos a trabajar, escuchamos que el espacio aéreo estaba cerrado. Para medir la altura y el tamaño de las partículas de ceniza, el equipo de la Universidad Británica disparan directamente hacia la atmósfera y en cuanto chocan contra algo, un sensor lo registra. La ventaja del láser es que cuando se envía un impulso y este regresa, el tiempo nos indica la distancia que recorrió. Sabemos si llegó a 900 metros, a 3000 o a 6000. El LiDAR separa la ceniza del resto del polvo y brinda una imagen del cielo. El polvo normal que se encuentra en la atmósfera se acumula generalmente en el kilómetro más. De repente, en el último kilómetro del descenso, el aire se pone brumoso. Esas partículas de polvo son esféricas y de color azul. Que estas partículas en especial no son esferas. Son pequeños fragmentos de cristal. Esos fragmentos vidriosos se funden con el calor y dañan las turbinas. Para recopilar información aún más precisa, el equipo lanzó sensores hacia el cielo utilizando globos de helio. Este es el paquete de instrumental. Aquí tenemos una entrada. Dentro de esta caja hay una bomba y también un rayo láser. A medida de especificar su tamaño y determinar qué cantidad hay. 3, 2, 1, fuera. Al combinar la información de los globos con los resultados del LiDAR en diferentes puntos del país, se reveló una capa de ceniza volcánica en las alturas. Las mediciones determinaron también partículas era de apenas 1 micrón. Normalmente las partículas de los volcanes son mucho más lejos del volcán caigan a la atmósfera. Lo de gas impactó contra el glaciar superior. De vuelta en Islandia, el geólogo Nick Bedford se acerca a la zona de la erupción. El área está cubierta por la misma ceniza volcánica que inmovilizó a toda Europa. Todo. Se puede ver a mi alrededor cómo los campos están cubiertos por una gruesa capa de ceniza de unos centímetros de espesor. Además, ha estado lloviendo. Cuando la ceniza mojada comienza a secarse, se endurece como una costra y a veces es muy difícil para los cultivos atravesar esa costra. Esto es una capa de ceniza. Tiene alrededor de 1 centímetro de espesor y cayó cerca de la chimenea volcánica. En toda Europa. Solo que esta cayó más cerca. Como pueden ver cuando hago esto, con solo deslizar la cubierta, todo el polvo cae de mis manos. Se parece mucho a la harina. Por eso queda flotando en la atmósfera mucho tiempo. Esta ceniza de grano fino es lo que provoca problemas en las turbinas. La ceniza volcánica causa una gran cantidad de problemas en la operación de un aeroplano. Imaginen un avión estacionado frente a una sopladora de arena. El parabrisas quedaría inmediatamente deteriorado. Una serie de problemas si la ceniza llegara a mezclarse con los artefactos de navegación. También podría erosionar las superficies de vuelo, las alas. El mayor problema ocurre cuando las grandes turbinas del avión succionan la ceniza, en especial en los aviones de fuselaje ancho, como los aviones de pasajeros. El calor derrite las cenizas, pudiendo causar fallas en los motores. ¿Pero qué se siente estar al mando de... Cuando una nube de ceniza volcánica voló desde Islandia hacia toda Europa en abril de 2010,
Todos los aviones comerciales aterrizaron de inmediato. La ceniza volcánica tiene la aterradora reputación de destruir los motores de los aviones. Hacia Nueva Zelanda, cuando atravesó una nube. Al principio, la tripulación estaba encantada por los colores increíbles, como fuegos artificiales, producto de la carga de las partículas de ceniza. Pero la situación se volvió rápidamente aterradora. No se veía nada en el radar. Entonces un ingeniero de vuelo dijo que el motor número 4 había fallado. Así que pedí que lo apagaran. Pero el ingeniero de vuelo no había terminado. Luego dijo que habíamos perdido el número 2 y también el número 3. Habíamos perdido todos. Estábamos a casi 11.300 metros de altura, sobre el sudeste del Océano Índico, con el avión más grande del mundo. El océano comenzó a bombear combustible al sistema. Pero en lugar de encenderse dentro del motor, salía por la parte posterior de la cola y se incendiaba en el aire. Parecía que teníamos 4 motores en llamas y que el fuego salía por la parte de atrás. Desde los asientos traseros del avión se habría notado que eso no era normal. La vida de más de 260 pasajeros y de los tripulantes pendía de un hilo. Luego de 50 intentos fallidos, se encendió uno de los motores. El capitán Moody y su tripulación dirigieron el avión hacia el aeropuerto de Yakarta para un aterrizaje de emergencia. Unos 30 metros sobre el final de la pista fue maravilloso. Alaska es otra zona de peligro a causa de la ceniza volcánica. El 60 kilómetros de Anchorage voló por el aire. Se encontró con una nube de cenizas del Redoubt. La nube hizo que los 4 motores fallaran y finalmente se detuvieran. A partir de ese momento, el avión planeó durante un largo periodo antes de que pudieran volver a encender 2 de los motores a unos 3.900 metros de altura. Finalmente lograron encender toda evidencia más enfática de lo vulnerables que son los motores de los aviones a la ceniza volcánica. Las turbinas de los aviones funcionan succionando y comprimiendo aire puro de combustión. Ese aire se calienta hasta unos 1500 antes de expulsarse por la parte trasera, impulsando al avión hacia adelante. Cuando los motores atraviesan una nube de ceniza volcánica, surge el problema. Si no fuera ceniza, sino polvo, lo que ingresara al compresor omite en cuanto entra en la cámara de combustión y se convierte en vidrio fundido. Cuando el material impacta en las hojas de la turbina, los depósitos de ceniza fundida forman una especie. La acumulación de vidrio fundido interrumpe el flujo del aire caliente a través de la turbina. Entonces se sobrecarga el compresor y se detienen los motores. Esta es una de las hojas de la turbina del vuelo número 9 de British Airways de 1982. Se observa la acumulación del depósito vidrioso que bloqueó parcialmente el flujo de aire y que causó que el motor se apagara. Considerando estas aterradoras posibilidades, la política de aeronavegación indica evitar terminantemente la ceniza volcánica. Pero el volcán islandés cambió las reglas. Frente a un caos económico que amenazaba con expandirse por el mundo, los expertos en aviación se vieron Los fabricantes de motores y las aerolíneas realizaron una serie de pruebas en aire y en tierra. En coordinación con las autoridades, gramos de partículas por metro cúbico no causaría un daño significativo a las hojas de las turbinas. Casi una semana después de la primera erupción, el volcán en nube de cenizas se había reducido a un nivel de seguridad aceptable. Y finalmente... Pero aprendimos de esta situación. Y ahora, el nivel de cenizas que causa daños a los motores está mucho mejor definido. No está claro si la crisis terminó. Va a haber otra erupción en cualquier momento. Podrían amenazar a nuestra forma de vida. La erupción volcánica de Islandia en abril de 2010 impulsó grandes nubes de cenizas hacia el cielo y causó estragos en los vuelos aéreos internacionales. Pero los volcanes de Islandia pueden suponer amenazas mucho más grandes para el mundo. Las erupciones anteriores en esta diminuta isla fueron las responsables de la muerte de miles de personas en todo el planeta.
Los islandeses siempre fueron los primeros en sufrir las consecuencias cada vez que una erupción modificaba el paisaje frágil de la isla. La erupción de Eyjafjallajökull provocó que grandes cantidades de agua por el derretimiento del glaciar volcánico anegaran los valles inferiores. Toda esa agua se desbordó del volcán y corrió por las laderas Cala que las del Mississippi y, en casos extremos, las del Amazonas. Lake Bedford llega a la base del volcán activo en el momento en que una serie de cascadas de agua desciende de la montaña. Si miran detrás de mí verán algo absolutamente espectacular. Una nueva serie de cascadas del tamaño de casas. Es realmente espectacular. Esparcidos por el suelo son una prueba gráfica de que las inundaciones en los primeros días de la erupción destrozaron el paisaje. Es probable que haya sido arrasada en segundos. La fuerza torrencial del agua que bajaba del volcán a medida que se derretía era inmensa. El agua puede haber demorado entre 2 y 3 horas en llegar desde la montaña hasta el mar. Las inundaciones son una cosa, pero la lava ardiente es otra. En 1973, 5.000 residentes de una pequeña aldea pesquera en la isla de Heimaey, en la costa sur de Islandia, se despertaron al escuchar la erupción de un volcán. Cuando el flujo de lava amenazó con inundar el puerto natural, los ciudadanos se unieron para redireccionar la lava con millones de litros contra todos los pronósticos. Ahora el puerto está protegido por la lava y no cubierto por ella. El puerto continúa allí. De hecho, es un sitio mucho mejor del que era antes de la erupción. Pero ningún habitante de Islandia es tan insensato como para vivir cerca de las zonas más activas de la isla. 64 kilómetros al norte de Heimaey se encuentra Hekla. En la Edad Media se la conocía como la Puerta del Infierno. Es una fisura de 5 kilómetros y medio de largo que hizo erupción más de 20 veces en el último milenio. La más reciente fue en el año 2000. Pero la de Hekla no es nada comparada con la erupción más grande registrada en Islandia. Esta línea de cráteres y flujos de lava es el centro de las famosas erupciones de Laki. En 1783 fue la fuente de la erupción volcánica más destructiva de la historia moderna que provocó muerte y destrucción alrededor del mundo. En junio de ese año, una fisura de 26 kilómetros de largo desgarró Islandia. La lava emergió de los 130 fuentes de lava se elevaron más de 1.200 metros y que miles de millones de toneladas de lava emergieron. La fisura disgregó 120 millones de toneladas junto con 8 millones de corrosivo. Los humanos, los animales y los cultivos fueron catastróficas. Un cuarto de la población murió de hambre o por envenenamiento por fluoruro. El 80% de las ovejas y la mitad de las reses y los caballos murieron. Pero mientras la Europa y más allá, se originó una calidad de aire siguiente causó temperaturas mucho más bajas. Durante los 2 años siguientes, la radioactividad provocó hambrunas en toda Europa que se extendieron hasta Asia. Se estima que destruyeron en todo el mundo por envenenamiento o inanición. Laki es el escalofriante recordatorio del potencial mortífero de Islandia. Cuenta de los daños de la reciente erupción. Otro volcán de Islandia puede estar volviendo a la vida y podría llegar a ser mucho más grande aún. Islandia es un país pequeño, pero en ocasiones da golpes muy superiores a su tamaño. En abril de 2010, la ceniza volcánica de Islandia provocó un caos generalizado en el transporte aéreo. Pero esta erupción no fue nada comparada con todo lo que Islandia tiene para ofrecer. Esta erupción en Islandia es en realidad bastante pequeña. En comparación a las posibilidades no fue nada. En el pasado de Islandia ocurrieron erupciones mucho más grandes y ocurrirán otras mucho peores en el futuro. Esas erupciones futuras podrían costarnos mucho más que algunos vuelos. Podrían matar a miles de personas en todo el mundo. La gran erupción de Laki en 1783 de Beca y gas pueden hacer mucho más que clausurar nuestro destruir cosechas. Hace menos de 20 años,
todo el planeta recibió un oportuno recordatorio sobre lo que puede hacer un volcán. En 1991 se produjo la gran erupción de un volcán conocido como Monte Pinatubo, ubicado en el centro de Luzón, en las Islas Filipinas. En esa ocasión, picos de magma. Una nube de cenizas y 20 millones de toneladas de acumulaciones de depósitos volcánicos. Pero sus efectos fueron globales. Las grandes corteza que cubrió el planeta y filtró la luz solar. Como resultado directo, entre 1991 y 1993, el promedio de temperaturas globales disminuyó medio grado. Las erupciones como las del Pinatubo, que enfrían el clima, son excepcionales. Afortunadamente, las erupciones de la magnitud de la de Laki en Islandia son aún de hielo. Hace 20.000 años, nuestro planeta fue aumentando su temperatura y a medida que se calentaba, surgían nuevas amenazas volcánicas. Si analizamos los periodos de cambios climáticos drásticos, podemos ver a futuro una respuesta volcánica al cambio climático antropogénico, el cambio climático provocado por la actividad humana. El motivo de esta correlación es que el calentamiento global puede derretir las capas de hielo del planeta. Si se derrite el hielo de Islandia, los volcanes latentes enterrados bajo ese hielo durante miles de años podrían volverse activos. Durante la última era de hielo, Islandia estaba totalmente cubierta sobre los volcanes. La presión bloqueaba los gases, que no podían emerger explosivamente y generar una erupción. Aún existe algo de hielo, pero ahora solo se trata de una capa. Y tenemos muchos otros volcanes. Si esa capa de hielo se derrite, cosa que sucederá si no disminuimos las emisiones y continuamos recalentando el planeta, entonces esos volcanes serán estimulados para hacer erupción de la misma manera. El calentamiento global podría implicar que la amenaza volcánica de Islandia aumente. Y aunque no podemos detener las erupciones futuras, sí podemos... La volcánica peligrosa ha hecho grandes avances. Con una planificación apropiada y programas de monitoreo a largo plazo, se pueden pronosticar muchos de estos eventos. Hemos mejorado en determinar si un volcán hará erupción el próximo miércoles. Eso ayuda en términos de prevención de desastres y manejo de emergencias, evacuación, etc. Pero no nos dice nada sobre la magnitud, la duración o cuándo se producirá exactamente la explosión. Y eso es un problema. En Islandia, los geólogos están atentos en busca de cualquier señal de erupción. Actualmente, estiman que existe una nueva amenaza. El geólogo Nick Bedford se dirige a investigar. A menos de 32 kilómetros del abrasador pico del Eyjafjallajökull se encuentra su vecino oculto, el monte Katla. Todo esto que tengo frente a mí es hielo. Es un 1918 y fue una de las explosiones más poderosas del siglo XX. Que su hermano y los patrones históricos de sus erupciones llevaron a los científicos a creer que ambos volcanes están conectados. Las últimas 3 veces que el Eyjafjallajökull hizo erupción, debajo de ambos volcanes. Pero parecería que las erupciones del Eyjafjallajökull envían una serie de vibraciones. Profundidades, observaríamos alguna alteración en la capa que hay sobre él. Al sobrevolar el volcán no se ven señales evidentes como grietas, pero lo que sí vemos son esos huecos y también depresiones. Podría tratarse de los puntos de erupción de 1918 o podrían también ser las zonas en las que el volcán está empezando a elevar lentamente la temperatura. Hasta ahora y durante las últimas semanas, el Katla ha permanecido en silencio. Pero podría ocurrir en cualquier momento. Minimizaría las inundaciones recientes. En unas pocas horas, el Katla descargó aproximadamente de agua derretida por minuto sobre las planicies inferiores de los ríos Nilo y Mississippi juntos y causó una devastación inmensa. Los habitantes de Islandia se preparan para lo peor y nos envían una advertencia. What we have seen now is in fact a small rehearsal of what would happen
I don't say if, but I say when Katla will erupt. So I think it is high time for European governments and airline authorities all over Europe and the world to start planning for the eventual Katla eruption. Una erupción del Katla implica que podríamos ver otra nube. Por lo que sabemos de la historia de los últimos cientos de años sobre las islas, esa no sería la última erupción ni la más destructiva que tendríamos que enfrentar. No sabemos exactamente cuándo, dónde o qué tan grande será la próxima erupción. Pero lo que sí sabemos es que Islandia aún no ha terminado con nosotros.